Bueno, muy bien. Bienvenidos entonces a esta tutoría 1 de Sistemas de Información Gerencial, la cual vamos a desarrollar entonces a partir de hoy, 9 de octubre. La vamos a desarrollar hasta el 27 de noviembre, que sería entonces la tutoría final, en el cual estaríamos dando el cierre. Mi nombre entonces es Carlos Arturo Arteaga Parra. Yo soy ingeniero de sistemas, especialista en gerencia informática. Llevo con la universidad ya hace mucho tiempo y he orientado entonces esta tutoría de sistemas de información gerencial en varios semestres y en esta carrera de administración de empresas. También la misma con un enfoque totalmente diferente para la parte de ingeniería de sistemas. También he orientado entonces algunas tutorías en administración de negocios internacionales, en la parte de lo que tiene que ver con contaduría pública, gestión logística y en la especialización de revisoría fiscal. En la semana, pues yo me desempeño como oficial de cumplimiento, que creo que ahora vamos a hablar algo al respecto del rol que es este componente, y en algún momento me desempeñé como auditor de sistemas. Entonces, la idea es que trabajemos bastante, de que nos permita de que haya una retroalimentación tanto de ustedes hacia mí como de mi parte hacia ustedes, y que nos permita de esta forma generar entonces un valor agregado para todo este desarrollo de esta tutoría. Les agradezco entonces, por favor, realizar la presentación de cada uno, nombres, si trabajan o no trabajan y cuál es la expectativa al respecto de esta tutoría. Muchas gracias. Y activamos la cámara, por favor. Profe, ¿en cualquier orden? Sí, claro, en cualquier orden, no hay ningún problema. Bueno, profe, mi nombre es Yuri Paola Hernández, estudiante de Administración de Empresas de séptimo semestre. Laboro en la empresa Calzado Terrano hace aproximadamente 5 años en el área de crédito y cartera. Y ya. Expectativas en la materia. Ok, sí, no, profe, todas, total, aprender mucho, recibir mayor conocimiento, todo con el fin de implementarlo en el área profesional y en el área laboral. Ok, de acuerdo, muy bien, muchas gracias. Bueno, señor. Hola, profe. Hola. Hola, mi nombre es Ana Isabel. Trabajo en la Fiscalía General de la Nación como operadora de medios tecnológicos. Voy en séptimo semestre de Administración de Empresas. Y las expectativas con la clase, ¿no, profe? Aprender mucho. Muy dispuesta a adquirir todos esos conocimientos que usted nos pueda brindar. Ok, de acuerdo, muy bien, muchas gracias, bienvenida. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Mi nombre es Luis Ernesto Argáez Sepúlveda. Trabajo para la compañía Madecentro Colombia SAS, más o menos 11 años. Me desempeño como promotor comercial para la zona cafetera, que comprende Manizales, Armenia, Cartago y pues los almacenes de Pereira Dos Quebradas. Pues la expectativa con la materia es aprender bastante para poder implementar esto a futuro en la compañía. Pues tengo poco conocimiento del tema, entonces pues sí hay muchas ganas de continuar con el proceso. Muy bien, Luis, muchas gracias y bienvenido. Profe, buenas tardes. Mi nombre es Luisa Fernanda Buitrago Arias. Tengo 24 años.
Estoy homologando en la carrera de Administración de Empresas, aproximadamente entre séptimo y octavo semestre. Trabajo para el Grupo Comeva hace 6 años y medio. Pues en cuanto a la materia, no conozco mucho acerca del tema, entonces pues sí tengo como muchas expectativas y muchas ganas de aprender. Ok, Luisa, bienvenida y muchas gracias. Gracias. ¿Quién continúa? Bueno, entonces voy a nombrar, a ver, Luis Ernesto ya se presentó, Luisa Fernanda también, Yuri también, Ana Isabel también, Ana María Castañeda. Profe, si quiere continúo yo. De acuerdo. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Angie Jimena Gómez. Estoy entre séptimo y octavo semestre de Administración de Empresas y la expectativa con la materia es aprender mucho. Ok, Angie, bienvenida y muchas gracias. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro. Mi nombre es Alejandro Vaca. Pues la prueba de la cámara sí tengo problemas con ella. Listo. Mi nombre es Alejandro Vaca, voy en séptimo semestre de Administración de Empresas. Trabajo en Bel Colombia como analista de facturación y de pagos. Y pues mi expectativa es amplia a lo que nos podamos aprender en esta clase, profe. Todo en la vida en cualquier momento nos va a servir. Ok, muy bien. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, Ana María Castañeda no está por allí. Y pues la última persona que está aquí es Joana Milena, que me acabo de escribir, que se ha quedado sin internet y sin energía. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta tutoría. Ya les voy a compartir mi pantalla para que acordemos y socialicemos varios elementos que debemos de tener pendientes acá. Entonces, todos ya están matriculados en la plataforma, en Moodle. La materia se llama Sistemas de Información Gerencial. Y antes de dar inicio, quería preguntarles, ¿ustedes vienen con una tutoría anterior a esta? Es decir, ¿vieron una tutoría anterior a esta ahora? Sí, profe. Profe, sí, 2. Sí, señor. Listo. Desde la buena tarde. Ok. ¿Cómo quedaron con los anteriores tutores para el desarrollo de estas actividades? ¿En alternancia o con apoyo en TICS? Profe, por mi parte, yo voy a estar en TICS todas las clases. Sí. Profe, yo voy a estar yendo a la universidad las 2 primeras clases. Listo. ¿Y los demás? Profe, yo desde que tenga la disponibilidad voy a la universidad. Listo. Profe, de una vez aprovecho para decirles que me tengo que ir a laborar. Apenas llegue al trabajo me conecto nuevamente, ¿vale? Claro que sí, no hay problema. Gracias, Bueno. muy amable. ¿Por qué les pregunto lo del desarrollo de la tutoría? Porque en el momento yo tengo, antes de esta, otra tutoría que también vamos a definir. Todavía ellos, era la primera tutoría que estaban teniendo conmigo de 1 de la tarde a 3:30. Entonces, pues con ellos tengo que definir cómo vamos a desarrollar esa tutoría
con el fin de que si ellos definen en TICS, pues mirar cómo cuadramos el desarrollo de esta tutoría, porque tendríamos que mirar cuál va a ser como la metodología para poder llevarla. Además, porque digamos que desarrollar la anterior en TICS para desplazarme hasta la universidad hacia la otra, pues complicado. Pero bueno, miramos cómo la vamos a cuadrar y cómo la definimos. Igual ya todos están inscritos en el grupo del WhatsApp que tenemos. Creo que solamente hacía falta vincular a alguien, que ya lo vinculamos, a Luisa, que creo que era lo que nos había solicitado que la vinculáramos, ya quedó vinculada y ya está allí. Entonces, en la tutoría, básicamente, tenemos entonces todo el componente de lo que tiene que ver con sistemas de información gerencial. ¿Y cuál es, digamos, el objetivo de esto? Pues, digamos que es dar a conocer todos los conceptos y características y tipos de sistemas de información, tanto gerencial como del resto de tipos de sistemas que a hoy tienen en las diferentes compañías. Las compañías a hoy han tenido, digamos, un avance significativo, más aún con todo lo que tiene que ver con el componente de transformación digital, que nos absorbió y nos obligó casi a irnos un poco más allá con respecto a lo que teníamos y a lo que se tenía proyectado en todo el ámbito, digamos, laboral. Y también entonces es poder mirar cuál es ese, digamos, ese valor agregado que hoy nos dejan los diferentes sistemas de información en las estructuras organizacionales y que nos den plena garantía de poder utilizarlo a nuestro favor para poder entregar a nuestra organización, pues digamos, ese elemento que efectivamente tenemos, y también para poder entregar los datos o la información y que estos puedan ser utilizados en una mejor toma de decisiones, que es lo que hoy requieren las compañías. Fechas importantes que tenemos. Entonces tenemos hoy la fecha de inicio, 9 de octubre, y tenemos una fecha de finalización que es 27 de noviembre del 2021. ¿Ustedes en su grupo ya tienen definido quién es el representante del grupo? Sí, señor, soy yo. Luis. Yuri Paola. Ah, bueno. Yuri, sí, sí, correcto. Yuri Ok. Paola Hernández. Listo. Entonces, sí necesitamos, porque en el acuerdo pedagógico, sí, en la concertación del acuerdo pedagógico, sí necesitamos entonces de pronto que nos firme el documento y nos lo envíe escaneado. Mis datos entonces ya lo habíamos hablado. Mi nombre es Carlos Arturo Arteaga Parra, yo soy ingeniero de sistemas, especialista en gerencia informática, y mi correo electrónico es carlos.arteaga@uniremington.edu.co. Mi número de celular entonces es 313-603-0887, con el cual se van a poder comunicar conmigo entonces vía WhatsApp, y con todos los elementos, y correo electrónico también, para poder resolver dudas al respecto de todos estos elementos que vamos a ir desarrollando. Tenemos entonces unas competencias, y pues específicamente es poder fortalecer en cada uno de ustedes ese componente de poder conocer los diferentes sistemas de información y poder también recibir de ustedes esa retroalimentación de los que a hoy ejecutan y utilizan sistemas de información en sus diferentes compañías y en sus diferentes trabajos, que nos permitan conocer un poco más también este enfoque de poder darle a su profesión ese componente de valor agregado. También el uso de herramientas tecnológicas que permitan establecer controles en la validación de todos los elementos que hoy se tienen. No de generar controles en los sistemas que ustedes hoy tienen, pero sí hay unos controles que efectivamente se pueden ejecutar a través de todo lo que de lo que vamos a ver, y que nos va a servir un poco para poder afianzar muchos conocimientos al respecto de esto y poder llegar a ser un poco más reflexivos ante todo este componente que hoy nos llega de tecnologías de información. Tenemos
unas fechas de concertación de evaluación y básicamente es un primer 25% en la semana número 5, estamos hablando del 30 de octubre, un segundo parcial que sería en la semana 7, el 13 de noviembre, y estaríamos yéndonos para unas notas de seguimiento que serán calificadas o finalizadas básicamente el 27 de noviembre, teniendo en cuenta que estas notas de seguimiento corresponden a trabajos, actividades, investigaciones que vamos a ir desarrollando dentro del transcurso de esta tutoría. Y la evaluación final, que básicamente la estaríamos desarrollando el 27 de noviembre, y pues específicamente digamos que esta es una socialización de un trabajo que vamos a desarrollar y que cada uno sustentará en el desarrollo de esta evaluación final en la semana número 8. Vamos a utilizar entonces como herramienta de comunicación y de utilización para esta tutoría Microsoft Teams, y en esta es la que nos vamos a enfocar para poder dar cumplimiento al desarrollo de esta actividad. Recuerden que la tutoría entonces básicamente lo que queda es grabada con el fin de que usted pueda obtener una retroalimentación o que usted la pueda visualizar luego después de fuera de línea, y que esto le permita de pronto reforzar algunos conocimientos o de pronto volver a ver algunos elementos que de pronto hayan quedado algunas dudas al respecto de esto. Tendremos un foro de presentación. Este foro de presentación, la idea es que pues lo llenemos y pues que coloquemos nuestros nombres, la carrera y pues digamos las expectativas, sea lo que estuvimos de pronto dialogando ahora. Esta parte del foro de preguntas, la idea es que acá en el foro de preguntas pues digamos coloquemos allí o registremos cuáles son las dudas que de pronto tenemos, y que nos permita poder entonces establecer un componente claro de retroalimentación también de las dudas que se van desarrollando dentro de todo el componente. Y estos son los elementos que hoy tenemos para poder empezar a desarrollar nuestra tutoría. En todas las semanas vamos a tener entonces un primer enlace que es el desarrollo de la tutoría, y este enlace es el mismo que hemos enviado por WhatsApp. Por si de pronto alguno en algún momento tiene problemas con WhatsApp, pues efectivamente aquí va a poder encontrar el enlace para poder conectarse al desarrollo de la tutoría. Quiere decir que vamos a tener entonces dos elementos de conexión, tanto el enlace que hemos enviado por el WhatsApp como el que vamos a colocar acá dentro de este elemento. Vale la pena tocar allí entonces también y recordar lo del incidente que sucedió esta semana con redes sociales, Instagram, Facebook y WhatsApp, que no hubo entonces conectividad, y efectivamente poder establecer entonces en cualquier eventualidad de estas la utilización del correo electrónico como alternativa, como medio de comunicación dentro de todo lo que tengamos. A hoy tenemos sistemas de información que efectivamente son vulnerados, bien sean de cierta forma por actores que no son muy bienvenidos en el ámbito de tecnología, pero existen otros factores tecnológicos que también nos conllevan a este componente. Y pues básicamente ese fue como el informe que se entregó con respecto a los servidores que se tenían en la administración de todo lo que tenía que ver con estas plataformas tecnológicas, y hablaban entonces de un cambio de direccionamiento SSL, que básicamente es el que utilizan las páginas web, y cuando hay una actualización de algún tipo de servidor, esa actualización en muchas ocasiones lo que hacen es redireccionar estas conexiones, y cuando se redireccionan esas conexiones, pues algunos servidores no alcanzan a actualizarse. Y cuando no alcanzan a actualizarse, lo que sucede es que la página no carga o el servicio se cae como tal, que fue lo que sucedió entonces con este tipo de servidores. Esa fue como la información que se entregó al respecto de todos estos elementos, y esto empieza a causar, digamos, traumas en todos los usuarios que realizan uso de este tipo de plataformas. Ese mismo riesgo, digamos, a hoy lo tenemos la mayoría de las compañías
en las cuales nuestro sistema de información se encuentra ubicado en la nube. Este tipo de sistemas de información ubicados en la nube específicamente requieren de dos componentes. Pues un componente es el que me presta el servicio de almacenamiento en la nube, más el servicio de conexión al Internet y poder acceder a ese servicio en la nube. Quiere decir que si esos dos elementos, uno de ellos falla, efectivamente no voy a tener la posibilidad de conectarme ni de realizar ninguna transacción. Es por eso que ese riesgo allí sigue latente, más aún porque los prestadores de administración de nube son diferentes al que me presta el servicio de comunicación. ¿Eso qué quiere decir? Que el que me presta el almacenamiento en la nube me puede dar una disponibilidad de su sistema o de la estabilidad de su sistema supongamos, en un 99%. Y efectivamente el de comunicación también. Pero puede ser que yo tenga disponible nube, pero no tenga disponible comunicación. Y si no tengo disponible comunicación, pero la nube está disponible, efectivamente no tengo nada que hacer. Ese riesgo que se presenta hoy se ve afectado por muchos factores, de los cuales, digamos, hoy somos ajenos a una solución que nos permita como brindarle cero materialización a ese tipo de riesgos. A no ser de que de pronto yo tenga un proveedor de servicios de conexión a Internet y tenga de respaldo otro proveedor de servicios de conexión a Internet. Pero efectivamente ese costo en muchas ocasiones las empresas pues no lo asumen porque es un costo, diríamos, es alto. Y estaríamos supliendo un riesgo, pero ¿a qué costo? Entonces, este cambio climático que a hoy nos ha llegado, ha hecho de que efectivamente las comunicaciones se vean muy afectadas, la parte de fluido eléctrico, como hemos visto, tormentas eléctricas bastante complejas que nos han dejado por fuera. Y pues no somos una región que somos ajenos a este componente y muy posiblemente en el desarrollo de todas estas tutorías nos ocurren elementos como estos, pues dado ya digamos los pronósticos que nos ha arrojado el IDEAN con respecto a la parte de el invierno. Entonces, tenemos aquí el módulo de sistemas de información. Además de eso, entonces también tenemos la concertación del compromiso académico y vamos a ir viendo entonces cada uno de estos elementos. Entonces, la concertación del compromiso académico la estamos desarrollando hoy y tenemos plasmado entonces aquí las fechas en las cuales tenemos definido todos los componentes con los diferentes porcentajes que tenemos allí. Es claro de que este desarrollo de estas actividades, sobre todo para estos elementos de seguimiento, que básicamente, digamos, son consultas externas, talleres prácticos, ejercicios en la plataforma y trabajos de investigación. El compromiso es que estos trabajos y estas actividades, pues vamos a dar un tiempo perentorio para que ustedes lo desarrollen y lo suban a la plataforma. Estos elementos deben de tener establecido para cada uno de ellos y los trabajos de investigación o los talleres de sustentación deberán estar establecidos por una portada, el nombre del tema que se va a desarrollar, el desarrollo del tema que se investigó y una bibliografía. Entonces tendremos la portada, el tema que se está tratando, tendremos el desarrollo del tema y la bibliografía que vamos a desarrollar en el transcurso de estas tutorías. Esos 4 elementos son los que deben de contener entonces todas las consultas, talleres, trabajos de investigación o sustentaciones que deben de reposar dentro del trabajo. Entonces, claro de que el cumplimiento de cada una de esas actividades con esas características que hemos mencionado, pues obtendrán una nota. Si efectivamente no colocó la portada o colocó el nombre de otro tutor, obtendrá una disminución en la nota. Y esas actividades, digamos que ya tenemos una allí que estaría habilitada desde hoy para presentar el 15
como fecha máxima hasta las medianoche, es decir, para poder que lo podamos validar el día sábado, el próximo sábado, y que podamos tener una respectiva socialización de cada uno. Entonces, de igual forma, ese taller cuando usted lo sube, pues la idea es que al siguiente viernes o al siguiente sábado ya debería estar calificado para que usted pueda entonces realizar la validación y verificación de las notas, con el fin de que no nos queden todos esos elementos al final de la tutoría o el final, por acá el 27 de noviembre, y que tengamos que empezar a correr con todos esos elementos, más aún porque o se le olvidó o no lo subió o tuvo algún inconveniente. Entonces, allí sí el compromiso es de ambas partes, tanto de ustedes como para la entrega de los elementos en la plataforma, como de parte mía para la revisión y la entrega de la calificación. No esperar entonces, como les digo, hasta el último día. Las actividades que yo genero en la plataforma y que son actividades que están allí disponibles, pues básicamente, digamos que vamos a tener la posibilidad de que usted las pueda subir en cualquier momento. Es decir, que la actividad que yo dejo registrada en la plataforma no la cierro, pero sí es claro el compromiso que cada uno adquiere en la entrega de las actividades que básicamente tenemos allí. Adicional a eso, pues también entonces la consulta de las tutorías, perdón, de las notas en la plataforma Class, que creo que ya todos están entonces matriculados allí. Este es el listado de personas que hoy tengo, de estudiantes que tengo matriculados y que están vigentes entonces hoy acá. Entonces, yo terminaría, Yuri, de organizar este formato adicionando los elementos que hemos dialogado aquí, que vale la pena preguntar, ¿alguna observación con respecto a estas actividades para el desarrollo de la tutoría? ¿O todos están de acuerdo? Por mi parte estoy de acuerdo. Por mi parte, también. Listo. Entonces, yo le adicionaría los elementos que hemos entonces acordado acá, con el fin de que podamos establecer este acuerdo. Es claro también lo siguiente. Recuerde que el desarrollo de toda esta tutoría obedece también a una muy buena comunicación que tengamos entre todos. Me explico. Puede ser que de pronto a usted se le presente alguna eventualidad en la cual usted no pueda estar entonces asistiendo a la tutoría. Si por alguna eventualidad usted no puede asistir, por favor, pues la idea es que se comunique, me diga, profe, vea, tengo inconvenientes, me pasó esto, etcétera, y con base a eso, pues digamos, tomaremos entonces la decisión, porque recuerden que también tomamos asistencia como si estuviésemos yendo a la tutoría normal en la universidad, y esta es una tutoría de tres créditos, la cual entonces por inasistencia se puede perder básicamente por 2,7 horas o 3 horas de inasistencia. Entonces, la idea es que por favor estemos muy pendientes de este componente. Cuando no pueda asistir por componentes laborales o por actividades de pronto laborales, pues sí sustentarlo con la excusa de su empresa, que nos garantice poderla tener como soporte. Cuando tenga algún inconveniente, sabe que tiene mi número de celular, mi número de WhatsApp, etcétera. Y pues la idea es que nos comuniquemos, porque en muchas ocasiones hay situaciones que uno debe atender. Que se le enfermó la esposa, el hijo, la mamá, el papá, etcétera. Y efectivamente, pues ellos requieren una prioridad dependiendo de lo que les haya sucedido, y igual que ustedes. Entonces, que sí, por favor, tengamos entonces claridad en eso. Si le tocó irse para la clínica, pues ojalá el video filmado allá de que se ingresó a la clínica, que no se escuche mucho el ruido del paseo, para poder evidenciar que efectivamente estamos allí. Bueno, también tenemos entonces el plan de aula. Y este plan de aula, pues específicamente
tenemos entonces todo el componente de lo que tiene que ver con unos conceptos que vamos a iniciar ahora en la parte del módulo de sistemas de información, de cuáles son esas propiedades de los sistemas de información, cuáles son esos componentes que tienen los sistemas de información, cómo afecta a hoy o cómo nos ha hecho un gran aporte todo el componente de la globalización de los sistemas de información. Hay un componente de una teoría de información, los diferentes tipos de sistemas de información, macrosistemas de información, y aquí hay un trabajo final con respecto a esta tutoría como tal. Ya por aquí nos debe haber cargado el módulo, sí. Aquí está el módulo entonces, que básicamente es el que vamos a tener como texto guía. Y sí hay varios elementos que aquí vamos a tocar ahora. Tenemos aquí entonces un videíto que ahorita vamos a dar un tiempito para que lo veamos, de transformación digital y de sistemas de información. Tenemos un taller inicial que son unas preguntas iniciales al respecto de unos sistemas de información, de los diferentes tipos de sistemas de información que hoy usted conoce, de los diferentes tipos de información, de sistemas de información, perdón, abiertos y cerrados. Cite 2 ejemplos de cada tipo de sistema e incluya dentro de ellos cómo se vería la sinergia, entropía y homeostasis. Quiere decir que deberemos de buscar entonces el concepto de sinergia, entropía y homeostasis y aplicarlo a estos elementos que hay aquí. ¿Cuál sería el ciclo de vida de los sistemas de información? ¿Cuáles los componentes de un sistema de información? ¿Y qué es una gestión del conocimiento? Ese sería, digamos, el taller inicial, el cual tendríamos como fecha máxima de entrega el 15 de octubre hasta las 23:59 específicamente. ¿Hasta allí hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No, señor. Bueno, entonces, en el módulo de sistemas de información gerencial, digamos que empieza abarcando un componente de tecnología y de sistemas de información. Y nos dice que, venga, este componente cada vez está avanzando más. Entonces, si retomamos hacia el año inmediatamente anterior, antes de pandemia, digamos que los componentes tecnológicos y los sistemas de información, pues sí habían evolucionado, pero habían algunos elementos dentro de las compañías en los cuales los sistemas de información dentro de la empresa como tal, pues funcionaban sin ningún inconveniente y no teníamos ningún problema, digamos, de inseguridad o de conexión a los sistemas de información. Igual la tecnología estaba básicamente evolucionando, pues como básicamente teníamos. Cuando hablamos de tecnología, estamos hablando entonces de componentes de hardware y software y de conexiones. Pero cuando llega la pandemia, efectivamente los sistemas de información requieren entonces de que las personas que estaban en ese momento trabajando dentro de las empresas, pues tienen que irse a laborar desde las casas. Pues, efectivamente, cuando yo voy desde mi casa y cuando laboro internamente dentro de mi empresa, son 2 conexiones totalmente diferentes. Cuando hablamos de 2 conexiones diferentes, es que cuando estoy en mi organización, hay todo un esquema de políticas de seguridad y de protección de firewall que me permiten que mi empresa esté de cierta forma blindada y que mis sistemas de información se encuentren completamente blindados. Pero cuando yo ya me voy con mi equipo de cómputo, bien sea mi PC de escritorio, mi portátil, a laborar desde mi casa, bueno, además de que cuando yo estoy en mi empresa, pues yo tengo mi escritorio, tengo mi silla, tengo el internet de la compañía, tengo la energía de la compañía, pero cuando yo ya me voy para mi casa, efectivamente el internet es mío, la energía es mía, no tengo escritorio, estaré sentado en el comedor a un lado de la cocina, lo cual me permite entonces que yo administre mi tiempo y
que esos momentos empiezan a ir cambiando. Más aún, por ejemplo, en el caso de las mujeres que atienden tantas actividades en el hogar, entonces se vuelve un poco más complejo, porque atender virtualidad del trabajo desde la casa se vuelve complejo. Entonces, el esposo, las mascotas, el hijo, los quehaceres del hogar, etcétera, eso hace de que sean muchas actividades para atender en un mismo momento. Mientras que cuando estoy laborando directamente desde la empresa, pues efectivamente no estoy conectado, sino en un solo componente y es desarrollar una actividad. Entonces, cuando nos trasladamos hacia la casa y nos vamos a conectar a nuestros sistemas de información empresarial, efectivamente, pues no tengo un firewall dentro de mi casa, no tengo un nivel de seguridad, las políticas que tengo de seguridad dentro de la compañía no se despliegan por fuera de la compañía y eso permite que se genere un riesgo de suplantación, de pérdida de información y otros elementos que a hoy son cada vez más latentes. Entonces, ese tipo de elementos son los que a hoy han empezado a ir cambiando y que nos llevó a un cambio de chip totalmente diferente en la forma de poder laborar. Entonces, esa actividad que yo desarrollaba en la organización, yo sabía que en muchas ocasiones sabía la hora que entraba, pero no sabía las horas que salía. Eso mismo sucede en la casa, inclusive termina uno laborando más del tiempo que efectivamente tenía disponible. Se van más actividades, más elementos y termina usted, digamos, desarrollando mucho más tiempo laboral. Entonces, eso ocasionó muchos elementos también de estrés, de muchos elementos que efectivamente en las compañías empezó también a verse un elemento crítico dentro de todas las actividades. Más aún, muchos nos fuimos a trabajar y los elementos de sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues nunca evaluaron los riesgos venga, usted sí está entonces en una silla que cumple las características de su trabajo, si tiene a la misma altura el computador, si hace las pausas activas. No, eso no se hizo y eso también empezó a tener una actividad bastante compleja porque pues el nivel de estrés, el nivel de desadaptación y el no cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo evolucionaron de tal forma de que pudieron haber causado entonces enfermedades laborales que efectivamente se van a poder ver no ahora, sino mucho más adelante. Entonces, todos esos elementos hicieron que la tecnología y todos esos avances empezaran entonces a impactar dentro de nuestra vida laboral. Entonces me dice que se hace necesario que todos los directivos de empresas, sin importar la área al que pertenezcan, tengan un conocimiento sobre la situación de la empresa y que dicha información se maneja a través de un sistema de información gerencial, los cuales permiten obtener una información veraz y un alcance en el que lo necesita. Hoy las compañías manejan entonces sistemas grandes, ERPs, que son sistemas que permiten almacenar mucha cantidad de información. Hoy hay empresas entonces que tienen almacenada información de 10, 20, 30 y 40 años. Eso tiene, digamos, un valor agregado para muchas compañías y es que les permite hacer, por medio de inteligencia artificial, un análisis de información muy claro al respecto de proveedores o clientes que le den plena garantía de que la información que tiene realmente se está administrando adecuadamente y que se puedan tomar unas muy buenas decisiones basado en todos estos elementos. Entonces aquí nos dice, bueno, ¿cuál es el objetivo general? Pues básicamente es aplicar las herramientas y técnicas de análisis. En un momento. Entonces, es poder entonces utilizar esas herramientas y técnicas de análisis con las cuales auditores internos apoyan al control de la unidad de cumplimiento y ejercen en las organizaciones asegurando un ambiente de control y mitigando los riesgos relacionados con, aquí hay una palabra clave en las compañías de hoy y es todo lo que tiene que ver con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A hoy, las compañías, digamos, están con un cumplimiento
estricto de todo lo que tiene que ver con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y es claro de que para poder afrontar este componente hay que hacer una evaluación de riesgos. Esa evaluación de riesgos me va a permitir identificar qué amenazas puedo tener y qué controles tengo para poder mitigar ese lavado de activos dentro de mi compañía. Y hoy muchas empresas son vigiladas y controladas con el fin de dar cumplimiento a este componente de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Si usted ingresa a Super Sociedades, ese componente básicamente entonces empieza también a decirle cuáles son algunas de las empresas que son controladas dentro de el ámbito de aplicación de cada una de las normatividades que se tienen dentro de este componente. Entonces, hay algunas empresas del sector salud que básicamente son controladas. Hay unas del sector real que cumplen básicamente de un componente de cumplimiento y que les permite poder visualizar qué es lo que adquieren como compromiso de esto. Entonces, permítame un momento, yo busco aquí. Algunas de sus empresas en las que laboran son vigiladas y controladas por super sociedades. Bueno. Entonces aquí está. Hay una entidad del gobierno que se llama la Unidad de Análisis de Información y Análisis Financiero, UIAF, y básicamente a esta entidad hay que generarle unos reportes. Y dentro de esos reportes básicamente está todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Deportes, Coljuegos, todo lo que tiene que ver con juegos de azar, de suerte y azar, toda la parte de la DIAN, el Ministerio de las Telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver por supernotariado y registro, Superintendencia de Transporte, Superintendencia de Sociedades, que es el sector real, Superfinanciera, que es la que vigila todos los elementos del sector financiero, es decir, toda la parte de bancos, como también bolsa de valores, y a hoy algunos fintechs que básicamente se han establecido a nivel de Colombia. Está Super Solidaria para todo el sector cooperativo, Supervigilancia en todo lo que tiene que ver con seguridad privada, Super Salud, que es todo el componente de salud que hoy se tienen en Colombia. Está el sector real de importador y exportador de oro. Están las empresas que administran a hoy activos virtuales. Hay un componente de la alcaldía de Bogotá, otros nexos y cultura. Entonces, cada uno de estos elementos, de estos sectores, lo que tienen establecido es, digamos, los decretos que básicamente tienen como cumplimiento dentro de todo el componente que se tiene. A hoy, en el caso, por ejemplo, del sector real, para este componente de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, efectivamente, digamos que lo que se pretende con este componente relacionado es que las empresas no tengan dentro de sus activos o dentro de sus ingresos dinero de narcotráfico o dinero que venga de actividades terroristas o de grupos al margen de la ley. Y efectivamente hay una serie de controles que se ejecutan dentro de las empresas que le permiten minimizar este elemento de esta parte. Además, porque las empresas que de una u otra forma terminen con este componente de lavado de activos o financiamiento del terrorismo vinculados,
pues van a figurar en unas listas restrictivas que las maneja el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y dentro de eso está la famosa lista Clinton, y es esa lista la que no le va a permitir a ciertas compañías poder establecer o enviar productos si es una compañía exportadora hacia Estados Unidos como tal. Además, porque también empiezan a ejercerse una cantidad de requerimientos y de sanciones que el gobierno establece en cuanto a la parte de estas compañías. Hemos visto, por ejemplo, el caso de PDVSA, de la parte de petróleo de Venezuela, la cual entonces fue vinculada y en la cual Estados Unidos incursionó básicamente bloqueándole entonces una cantidad de movimientos en Estados Unidos. Y también aquí en Colombia ocurrió no hace mucho, creo que un mes, 2 meses, también todo el componente de lo que hizo Super Sociedades con respecto a Monómeros de Colombia, que es una empresa que tiene Venezuela, que está básicamente aquí en Colombia. Cuando una empresa entonces es evidenciada dentro de este componente de lavado de activos en financiamiento del terrorismo, pues básicamente lo que hay es un riesgo reputacional muy alto con base al vínculo que se estableció aquí. Tenemos aquí empresas en Colombia que han estado inmersas en este componente, como lo ha sido La Rebaja, como lo ha sido entonces los Grajales, los viñedos y todas las empresas que básicamente estaban a cargo de estas personas que fueron vinculadas con narcotráfico. Hemos tenido entonces también equipos de fútbol que han estado vinculados dentro de esto. Además, porque este componente empieza a tener una parte mucho más, digamos, compleja, y es lo que hoy tiene el sector gobierno y es lo que básicamente están manejando con la parte de lo que tiene que ver con la extinción de dominio. Extinción de dominio no quiere decir que yo esté vinculado con lavado de activos, pero sí me da pie a que efectivamente de una u otra forma tengo un relacionamiento con un nivel de narcotráfico que va a permitir de que me vinculen con este componente. Y resulta que esa extinción de dominio, cuando usted es una persona natural o jurídica, sí tiene unos elementos bastante fuertes. Por ejemplo, la extinción de dominio es un componente que efectivamente sale a través de una investigación y que pues efectivamente lo entrega la fiscalía y lo entrega específicamente por una investigación y una conclusión clara de esa investigación, la cual le va a afectar entonces el bien mueble o inmueble que usted tenga, y que de una u otra forma lo va a tener inmerso dentro de un proceso en el cual usted deberá responder al respecto de eso. Es por eso que cuando muchas personas tienen entonces una vivienda, una casa, una finca, etcétera, y la arriendan, pues es claro de que ese arrendamiento debe de ser con muchos elementos claros, bien definidos de validación y verificación para poder que como persona natural no vaya a estar inmerso de pronto posterior a un proceso de extinción de dominio, porque resulta que usted le vendió entonces a una persona que estaba vendiendo droga dentro de su bien inmueble y usted pues permitió eso, a pesar de que en la buena fe del contrato que se ejecutó, pues digamos no se verificó todo este componente o usted no hizo una evaluación exhaustiva dentro de estos elementos. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Profe, en ese último punto que menciona, Sí. O sea que si usted, digamos, alquila un bien y no se cerciora, ¿puede entrar extinción de dominio? Claro. Pero no se cerciora quién se lo arrendó y que de pronto se haga algo ilícito en el lugar, pues. Digamos que puede ser que no le dé extinción de dominio, pero sí la colocan inmersa en un proceso de investigación, porque pues efectivamente, digamos que el dueño del bien mueble es el que debe garantizar de que efectivamente le está arrendando a una persona que cumple con esas características.
Es decir, que es una persona de bien, que está haciendo todas las cosas bien, etcétera. Lo mismo sucede cuando usted compra o adquiere, por ejemplo, una casa. Pero resulta que usted no hizo un análisis claro de cuáles habían sido los anteriores dueños. Es decir, usted en el certificado de tradición de pronto no hizo una evaluación clara al respecto de eso. Eso le puede acarrear también alguna cantidad de problemas con respecto a eso. Por eso es que, digamos, se está volviendo cada vez más complejo todo este componente. Además, porque es que recuerden que este componente de lo que tiene que ver con lavado de activos es un componente que cada vez está entrando más en nuestro país. Eso viene desde el año 88 con su apogeo con Pablo Escobar, pero resulta que todas esas estructuras han cambiado con elementos completamente diferentes. Es decir, primero se mostraban muy opulentes, comprando muchas cosas en vehículos de muy alta gama, etcétera, pero ahí ese esquema de estas estructuras han cambiado y ya se han vuelto lo contrario. Entonces, a veces evidenciar claramente que es una persona que está utilizando un lavado de activos no es tan claro, además porque la investigación es exhaustiva con base a eso. Pero lo que sí es muy claro es que debemos de cerciorarnos muy bien antes de poder incurrir de pronto en cometer algún componente de estos y que no vamos a estar inmersos como en una parte investigativa. Profe, Señor. por ejemplo, en la empresa donde yo laboro, Sí. cada que una persona va a pagar más de 10 millones de pesos, pues le hacen llenar un formato. Sí. Pero ahí la empresa, pues el hombre dice de dónde sacó los gastos. Y en algún caso dado, resulta que esa plata no es lo que la persona o el cliente está declarando ahí. ¿La empresa qué problema podía tener? Digamos que eso mismo sucede cuando usted va a hacer o a retirar dinero en un banco. Si usted va a retirar dinero en un banco, pues a usted le dicen, venga, esos 10 millones de pesos, bueno, cuando lo recibe y cuando lo va a retirar, pues uno es, venga, usted de dónde recibió como todo el componente, o usted, pues para qué lo va a utilizar, para dónde lo va a llevar, no sé qué. Resulta que fuera de estas entidades que estábamos viendo ahorita acá, la DIAN también vigila todo el componente de lo que tiene que ver con lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La DIAN exige que para aquellas empresas que hagan movimientos superiores a 10 millones de pesos, hay que reportar. A hoy, digamos que muchas compañías tienen como política no recibir más de 10 millones de pesos o estar haciendo un seguimiento de que en el transcurso del mes se generen algunas señales de alerta. ¿Qué es una señal de alerta? Venga, pues si alguien llegó aquí como con un costalado de dinero a pagar una cantidad de cosas, venga, amiguito, pero usted, pues, ¿de dónde trajo todo ese dinero? ¿Qué? O sea, hay que hacer una indagación al respecto de eso porque pues, yo no voy a poder recibir ese dinero aquí. Porque primero, pues pudiese ser de que alguien tenga una parte de lavado de activos que me lo empiece como digamos, a tratar de poder enmarcarlo dentro de todo el componente legal. Además, recuerden que cuando alguna persona de estas va a realizar entonces un lavado de activos, y ese lavado de activos por lo general es con grandes sumas de dinero. Entonces, por eso la mayoría de compañías siempre optan porque este componente de los dineros que fluyen tanto entrando como saliendo, pues se hagan por el sector financiero. Es decir, que me hagan una transferencia, que me consignen, etcétera, porque de esa forma yo básicamente sí valido de que haya otro control. Y ese otro control, ¿quién me lo debe ejercer? Pues me lo debe ejercer la entidad financiera, que básicamente sí hace, digamos, también una evaluación exhaustiva en cuanto a eso. Conocer el dinero que efectivamente se está lavando, que ojalá fuera fácil de poder evidenciar, venga, este es lavado o este no. No, sigue siendo la misma modalidad. Lo que sí es claro es que cuando entran, por ejemplo, monedas como dólares, pues efectivamente la persona que ingresa con dólares del exterior también tiene que declarar cuál fue la cantidad que entró y que ingresó al país, que está permitido. Pero como, digamos, cuando usted le ofrecen pagarle una cantidad de algo
y se lo van a pagar en dólares, pues digamos que ahí habría como una alerta de que le digan, venga, pero si usted me está pagando en dólares, pero efectivamente yo no soy exportador, porque otro cuento es que usted sea exportador y le están cancelando en dólares. Pues sí, ahí sí, porque además deberían de consignarle por el sector financiero. Pero si yo recibo dinero en el cual estoy, digamos, recibiéndolo sin ningún control y sin ningún componente de verificación, muy posiblemente podría tener problemas en cuanto a eso. Recuerdan que anteriormente, no hace mucho, se escuchaba el tema del pitufeo, que el pitufeo básicamente era lo que hacían para lavar el dinero, era enviarlo por las casas de apuesta y recibían poquitas cantidades, pero esas poquitas cantidades las recibían muchas personas. Entonces a una persona le daban 50 o 100 mil, no sé cuánta cantidad de dinero, 20 o 30, por recibir una cantidad de dinero y específicamente ese dinero pues no era un dinero que no era bien habido. Pero digamos que ya con esa forma así de hormiguita recibiendo cada uno, pues se vuelve como complejo. Pero ahí sí el llamado es de que si la empresa está recibiendo la cantidad de dinero, efectivamente tiene que ser como un tipo de control y verificación que le permitan dar claridad en cuanto a eso. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, entonces les propongo lo siguiente. Vamos a dar un descansito de 10 minutos y volvemos. Listo, profe. Muchas ¿Listo? gracias. Bueno, Sí, Gracias, a señor. usted. Bueno.
Bueno, continuamos entonces. Habíamos entonces estado mirando de que efectivamente hay unas herramientas que me van a poder permitir consultar todos los elementos que de una u otra forma impactan el desarrollo de muchas empresas. Y estábamos hablando entonces al respecto del lavado de activos y ¿están viendo mi pantalla allí? Sí. Ok. Entonces, estábamos viendo todo lo concerniente al lavado de activos y estábamos mirando entonces, hay una página en internet que se llama, ¿dónde nos quedó? Que es la parte de las sanciones que ha registrado el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Digamos que aquí hay un ejemplo. Estos datos que estamos mirando aquí, básicamente son datos libres, es decir, son datos que son registrados por, en este caso, Estados Unidos y que son de libre acceso, es decir, no hay restricción. Casos diferentes, como el que de pronto ahorita vamos a ver, que sí hay un tipo de restricción para que lo tengamos presente. Entonces, por ejemplo, Casagranales. Entonces, cuando yo puedo descargar esta lista de la lista OFAC y lo que pasa es que esta lista, cuando la descargo, que me genera un PDF, son muchas páginas y vienen en orden alfabético. Entonces, yo puedo entrar a esta página y buscar acá. Entonces me dice, bueno, ¿dónde está y en qué programa lo va a buscar? Entonces yo le digo que todos, o que me busque entonces algunos componentes de Bielorrusia, Cuba, ciberdelitos. Aquí están todos los elementos que básicamente están vinculados con componentes de terrorismo y componentes de narcotráfico en cada uno de los elementos que tiene el Departamento del Tesoro. Si yo busco Casagranales aquí, pues básicamente digamos que me dice que sí, que está vinculado. Si lo doy clic aquí en este componente, pues básicamente entonces me dice qué es lo que tengo. Dentro de ese, me dice que este es el NID que está registrado dentro de esta compañía, que es de Colombia, que esta es la dirección que tiene en Cali, Bogotá, Cali, La Unión y Cali. Entonces, mire que cada uno de estos elementos básicamente me empieza a mostrar todos los elementos que hoy están vinculados dentro de esto. Entonces me dice que en Cali hay un apartado aéreo que está vinculado, hay una dirección también en Bogotá, pero que está vinculado también la Riviera, que es uno de los negocios que ellos tienen, a pesar de que la Riviera hoy aún funciona y vende, tiene inconvenientes porque cuando fueron vinculados a este elemento, resulta que la Riviera no podía hacer transacciones en moneda por el componente del sector financiero. ¿Qué quiere decir? Que estos almacenes de la Riviera no podían recibir dineros, digamos, por pagos con tarjetas de crédito o por transferencias bancarias, porque efectivamente tienen un bloqueo. Está esta zona industrial también, que está ubicado en Cali. Entonces, aquí están todos los elementos que básicamente se encuentran establecidos dentro del control que ejerce entonces todo el componente de la lista OFAC y las sanciones que hoy básicamente tiene. Entonces, dice que esta aplicación de búsqueda de la lista de sanciones, entonces dice que está diseñada para facilitar el uso de la lista de sanciones, especialmente designados por personas bloqueadas y otras listas de sanciones administradas por la FAC, incluidos en la lista de evasores de sanciones extranjeras. El sector de lista de identificaciones de sanciones, la lista de instituciones financieras extranjeras sujetas a sanciones por cuenta del corresponsal o cuentas de pago. La lista del Consejo Legislativo,
palestino, no SDN, la lista de sanciones basadas en los menús encarecidamente de los usuarios que presten mucha atención en códigos de programas asociados con cada registro devuelto. Entonces, aquí básicamente está brindando un componente de validación para que muchas empresas puedan entonces empezar a establecer una serie de controles, que es lo que estábamos viendo aquí. O sea, hay unas herramientas de todos los sistemas de información que hoy nos permiten establecer este componente. Es claro de que no todo lo que yo busque en Google efectivamente es cierto. Recuerden que aquí hay una lista de cantidad de información que en muchas ocasiones está publicada y que puede ser cierta o no cierta dentro de todo esto. Por eso entonces hay que tener claridad con respecto a eso y poder investigar muy claramente ese elemento. Así como la semana anterior salió entonces lo de Pandora Papers, que ya venía hacia años anteriores, 2016, con lo de Panama Papers, pues no es... No sé qué pena, se le fue el audio. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? Yo lo estoy escuchando bien, profe. Listo. Entonces, con lo que ocurrió la semana anterior de Pandora Papers, así como salió entonces todo el componente de lo que es Panama Papers, no quiere decir que tener una empresa en el exterior sea un delito. Lo que sí se convierte en muchas ocasiones en delito es no tener registrados esos bienes acá. Entonces, de igual forma, cuando salió Panama Papers, pues fue un boom también bastante crítico para muchas compañías en las cuales, digamos, hay un riesgo reputacional para muchas personas naturales y para muchas personas jurídicas. Lo mismo sucede ahora entonces con Pandora Papers. Entonces, con todos los elementos que se empezaron a ir saliendo y a ir publicando, entonces le deja a uno en muchas ocasiones como persona un sinsabor. Entonces, encontrar allí expresidentes, el director de la DIAN y una cantidad de elementos en los cuales, digamos, pues tendrían que tomar como cartas en el asunto, venga, ¿qué es lo que sucede allí? Adicional a eso, pues todos han planteado de que efectivamente ellos tienen entonces todos los documentos que han sido socializados y que están a la luz pública. En Colombia, todos los que son personas públicas, básicamente están en la obligación de poder entregar esa información y de que registren dentro de esas plataformas todo lo concerniente a los dineros que han obtenido e inclusive deben de registrar en esas páginas hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, de cuáles son las relaciones que han tenido y cuál es digamos, el elemento que les permite evidenciar que lo que ellos han conseguido, pues efectivamente no hay, de cierta forma, un familiar que esté de pronto detrás de eso, aunque pues en Colombia se han visto tantas cosas que efectivamente llegar a una conclusión de esas no es fácil. Entonces, dentro de los objetivos específicos, dice que tenemos que reconocer la importancia de los sistemas de información gerencial, que hoy muchas compañías tienen y que le permiten poder establecer un análisis de esa información. Reconocer los sistemas de información gerencial que existen para el manejo y análisis de información, desarrollar habilidades de negociación, de toma de decisiones y aplicar conceptos que desarrollen en el transcurso de la asignatura para solucionar y proponer alternativas administrativas en sus organizaciones. Tenemos entonces básicamente 4 unidades. La primera son los conceptos sobre sistemas de información gerencial, innovación tecnológica, todo lo que tiene que ver con la planeación estratégica de sistemas de información o el famoso llamado de muchas compañías como PETI, planeación estratégica de sistemas de información o de tecnología de información. Y todo lo que tiene que ver con una infraestructura tecnológica y unos análisis de casos. Entonces, digamos que a hoy tenemos un elemento que
está inmerso dentro de todos los conceptos que es un sistema, entendido un sistema como todo un conjunto de elementos que básicamente procesan datos o procesan información y que efectivamente me van a entregar una información transformada para poder tomar una decisión. Y esa decisión o ese sistema va a estar entonces apoyado por un sistema de información gerencial. Entonces, ese sistema de información gerencial, después de haber obtenido una transformación dentro de mi sistema, pues básicamente me va a permitir poder tomar una decisión enfocado a toda la información que me está entregando estos sistemas. Sistemas de información como un conjunto de datos o de información que interactúan, pero adicional a eso también como un componente tecnológico que tienen las compañías a hoy para poder transformar y llevar a cabo esa misión que tienen establecidas y poder tomar esas decisiones. Pero esas decisiones se toman básicamente ¿en qué? Pues uno es con la administración de los datos que ha transformado el sistema de información gerencial y que ese sistema de información, digamos, ha podido transformar y organizar para poder tomar una buena decisión y poder administrar unos recursos que tengan las compañías. A hoy entonces, por ejemplo, las empresas, tomando como sistema de información gerencial un sistema contable, digamos que lo que tenemos dentro de nuestros sistemas a hoy básicamente es un registro de asientos contables que se hacen día a día, tanto ventas, compras, inventarios, nóminas, pagos, etcétera. Y esos sistemas de información lo que básicamente hacen es transformar. Y esa transformación me debe entregar un resultado para poder tomar una decisión. Ese resultado que me entrega el sistema de información en el sector financiero, pues básicamente son los estados de pérdida y ganancia, son los balances y la situación financiera de la compañía. Esa situación financiera es la que me va a poder tomar, me va a permitir tomar una decisión y poder saber qué voy a hacer con esos recursos. Entonces, si mi compañía específicamente obtuvo entonces una ganancia, hay que tomar entonces una decisión de qué voy a hacer con esos recursos. Si voy a redistribuir los recursos entre los accionistas, si voy a hacer una reinversión en mi compañía, o si efectivamente esa información que me entregan mis estados financieros es una información negativa con pérdida, pues venga, ¿qué vamos a tomar como decisión? Asumimos el riesgo, hacemos una reestructuración de la compañía, o qué vamos a hacer para poder tomar una decisión y cómo vamos a optar para mirar qué hacemos con los recursos y poder, digamos, entregar o continuar adelante con mi compañía. Entonces, es claro de que los sistemas a hoy tienen un papel muy importante dentro de todas las compañías, porque son los que me permiten, de cierta forma, administrar todo este flujo de información. Y esta información que hoy se tiene, digamos, es un activo intangible que a hoy las compañías valorar la información es casi imposible. Es decir, ¿cuánto vale la información de su compañía? Ni idea. ¿Por qué? Porque pues valorar todo ese componente es complejo, a pesar de que cuando yo obtengo de todos estos procesos un resultado final como es un estado de pérdida y ganancias o los estados financieros, ahí de cierta forma hay una transformación, hay una información que me permite, venga, sí, su compañía tuvo ingresos de tanto, egresos de tanto y estas son sus utilidades, pero ese resultado lo obtuve por una transformación y una administración del sistema, pero efectivamente mi compañía, esos datos para llegar a esa información, ¿cuánto vale? A veces es complejo poder tomar una decisión clara de cuál es efectivamente ese resultado y cómo puedo asegurarlo. A hoy no existen pólizas que me permitan asegurar sistemas de información o datos de las compañías. Yo puedo asegurar un bien inmueble, un bien mueble, puedo asegurar con una póliza, digamos, la parte de lo que tiene que ver con un robo de dinero electrónico, etcétera,
pero la información hasta hoy es difícil de poder encontrar un componente que me permita asegurarla para tener un elemento blindado dentro de esto. Entonces, en la plataforma están estos dos videos, está el de transformación digital y el sistema de información gerencial. Entonces, sí le pido el favor de pronto que los miremos, porque no sé si aquí me deje de pronto que se pueda escuchar. ¿Sí se escucha o no? ¿Sí se alcanza a escuchar? No, profe, pues se veía como la publicidad, pero no, Listo. no como Entonces, tal. les voy a enviar el enlace por el chat para que por favor lo podamos ejecutar cada uno allí y lo miremos para que hagamos una retroalimentación ahora entonces antes de terminar la tutoría. Es un video que... Puede compartir pantalla, pero cuando le da a compartir pantalla, le da a compartir con audio, porque hay Listo. demás que están sin audio, entonces por eso es. Vamos a mirar entonces. Pero solo tengo compartir escritorio y pantalla y no más. Ventana, pestaña de Chrome. Me confirman si lo escuchan. ¿Sí se alcanza a escuchar o no? No, pero No, profe. No, profe, es mejor Bueno. enviar el link. Listo. Ya les acabé de enviar el link allí entonces, por favor, y lo ejecutamos y ya nos volvemos a ver en 10 minuticos. Profe, por favor lo puede mandar al WhatsApp, es que no me lo deja abrir por este lado. Luego lo mismo me pasa a mí, se queda validando y no deja abrir. Si lo selecciona y lo copia y lo pega en el navegador, no abre. O lo está ejecutando directamente desde el enlace. O todas las anteriores. Sí, profe, ya dio. Ya me dio, pues, copiando el enlace. Ajá.
¿Listos? No, profe, todavía no lo he terminado. Bueno, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bueno, entonces, esta tutoría es hasta las 6:45. 6:42 ya entonces. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta allí. Pues por mi parte no, señor. Bueno, entonces, la idea es que dejemos por hoy allí y en la siguiente tutoría vamos a entonces a establecer algunos elementos de validación con respecto al video que hay allí, adicional al video que también está allí, que se llama entonces, terminamos de ver de transformación digital y hay otro que se llama sistemas de información gerencial. Entonces, en la próxima tutoría, por favor, iniciaríamos haciendo un pequeño recuento al respecto de estos dos videos para que tengamos presente entonces. No siendo más, vamos a dejar por hoy allí. Son ustedes muy formales. Muchas gracias y una feliz noche. Profe, muchísimas gracias a usted. Igualmente. Buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, lo Feliz fin de mismo. semana. Profe, gracias. Profe, queda algo pendiente